Aumentan los brotes de coronavirus en España mientras los nuevos contagios también crecen en Canarias. El foco está puesto ahora en las fiestas privadas y en el ocio nocturno. Los expertos reclaman responsabilidad porque el COVID-19 no solo mata a personas mayores, sino que cada vez afecta a más jóvenes y preocupan las secuelas que deja la enfermedad. El cansancio, calambres musculares, en muchas personas problemas circulatorios. El virus en mi cuerpo avanzó muy rápido. Empecé a notar que me faltaba el aire. La pandemia también está afectando al consumo y ni siquiera las rebajas consiguen estimular a un sector muy dañado. En las islas podrían cerrar un 25% de los negocios. Enseguida analizamos estos y otros temas. Volvemos en tan solo 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. España registra casi 1000 nuevos contagios en las últimas 24 horas y hay 281 brotes activos, 123 más que la semana pasada. Todas las comunidades autónomas tienen focos, pero Aragón y Cataluña siguen reportando el mayor número de casos. Además de las celebraciones familiares, preocupan ahora las fiestas ilegales y el ocio nocturno como nuevos escenarios de transmisión del coronavirus. Hemos recopilado para ustedes hoy algunas situaciones que se han producido en el archipiélago en las que decenas de irresponsables se dedican a beber o a bailar sin respetar la distancia de seguridad y, lo que es peor, sin usar mascarilla. Les vamos a mostrar durante el programa esas escenas de las que ya se hacen eco en países como Alemania y que ponen en riesgo la imagen de destino turístico seguro que intenta transmitir Canarias. Parece que muchos le han perdido el respeto a la COVID-19, a pesar de que seguimos conociendo las secuelas que produce: lesiones pulmonares, fatiga, debilidad muscular o daños neurológicos que se mantienen a pesar de haber superado la enfermedad. Enseguida vamos a hablar de esto en una noche en la que también abordaremos la precariedad laboral que deja la pandemia en Canarias. Mujeres, jóvenes y migrantes son los perfiles más damnificados en esta nueva crisis económica. Para tratar estos y otros temas, saludamos ya a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Munez Melwani, que es director general de Cross Capital y economista. Buenas noches, Munez, bienvenido. Buenas noches. Nos acompaña también Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Está también en este plató Lourdes Trujillo, que es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Lourdes. Y Paco Artiles, que es médico y también no es el primer día que está con nosotros, nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Bueno. Como decía, se cumple un mes desde que finalizó el estado de alarma y el coronavirus se dispara en nuestro país. Ahora mismo volvemos a registrar cifras de contagio. Wendy Fuentes, muy buenas noches, muy similares a las que teníamos el pasado mes de mayo. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Pues sí, si te parece, vamos a hacer un balance. Vamos a hacer una radiografía de esos casos nuevos de contagio y sobre todo de los rebrotes. En España hay en estos momentos 281 brotes activos y solo en las últimas 24 horas Sanidad ha notificado 971 nuevos casos. Cataluña, Aragón y Navarra lideran el ranking de contagios. La comunidad catalana se sitúa a la cabeza en el número de infectados y la preocupación de las autoridades va en aumento, dado que Barcelona se ha convertido en la ciudad con más casos por delante de Lleida. Según Sanidad, Cataluña suma en las últimas horas 182 nuevos positivos. Aragón se ha convertido en uno de los principales focos del coronavirus en nuestro país. Y lo que ha ocurrido allí durante el último mes da una idea de la magnitud del problema. Han pasado de notificar 33 casos el 21 de junio a los 415 positivos registrados en las últimas 24 horas. Navarra contabilizó 3 casos el día que puso fin al estado de alarma y ayer el número ascendió hasta los 66, lo que ha obligado a un barrio de Pamplona a retroceder hasta la fase 2. Y en Galicia, donde se ha detectado un nuevo brote hoy mismo, registran más de 185 casos activos. En el sur del país, Andalucía tiene 27 brotes localizados en 6 provincias con más de 537 infectados.
una cifra abultadísima si la comparamos con los 2 nuevos casos que registraba esa comunidad autónoma el pasado 21 de junio. En el punto de mira se encuentra el brote detectado en Córdoba, vinculado a una fiesta juvenil que ya afecta a más de un centenar de personas. La Comunidad de Madrid ha notificado 3 nuevos brotes de coronavirus con 102 casos activos. Entre los últimos se encuentra el de los jugadores del club de fútbol Fuenlabrada, con una decena de casos confirmados y 96 contactos en seguimiento. Y atención a Murcia, porque la localidad de Totana ha vuelto a la fase 1 por un brote con 55 casos relacionados con locales de ocio nocturno. En Canarias hay 165 casos, 36 de ellos asociados a los 7 brotes activos. Los más llamativos son los de Fuerteventura, con un total de 12 personas, de las que 7 están en la isla y 5 en Gran Canaria. Y el de Tenerife, que ha aumentado de 5 la semana pasada hasta 11 en total gracias a los rastreos. En el caso de nuestra comunidad hay que diferenciar los casos importados de los locales. 100 casos, más del 66% de los activos corresponden a migrantes llegados en pateras. Todos permanecen aislados. Los otros 65 son residentes, de los cuales uno permanece ingresado en la UCI. Esta es la radiografía, como hemos visto, Miguel Ángel, de la situación de la pandemia en nuestro país y principalmente esos rebrotes que también tenemos en Canarias. Gracias, Wendy, porque esas cifras nos ayudan a hacernos una idea bastante exacta de cómo está la situación en estos momentos. Los nuevos contagios se han cuadriplicado en España durante este último mes. Sin embargo, el número de fallecidos, afortunadamente, y el de hospitalizados no crece al mismo ritmo. Esto podría deberse a que la enfermedad, Paco, afecta ahora a jóvenes, pero en cualquier momento el virus podría saltar de nuevo a las personas mayores. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Hay riesgo de que se vuelvan a colapsar los hospitales? Por supuesto, el riesgo siempre existe cuando no tenemos ninguna atención y responsabilidad a lo que hemos vivido. No me parece nada afortunado que la gente joven salgan de una manera poco responsable y contagiándose ellos y siendo el foco de contagio de muchas personas, entre ellos los mayores. Por lo tanto, el riesgo está, el virus no se ha ido, el virus está y lo está demostrando, sale de noche con los jóvenes, sale de día con las personas mayores y es capaz de meterse en cualquier cuerpo y contagiar a toda la sociedad. Por lo tanto, tenemos que tener una grandísima responsabilidad porque estamos en el riesgo igual que antes. Conocemos mejor el virus. Las cifras son parecidas a las del mes de mayo, las hospitalizaciones son menos. Conocemos mejor el virus, conocemos cómo tenemos que defendernos ante él, pero tenemos que hacerlo. En las comunidades más afectadas, Luis, comienzan a saturarse los centros de salud, lo que puede complicar el rastreo de contactos. Si en Canarias se produce un repunte de casos, ¿podría también colapsarse la atención primaria? Sí, ya Paco ha avanzado un poquito el tema. Afortunadamente estos 4 meses yo creo que han servido de experiencia. No va a ser la misma situación a partir del 15 o el 16 de marzo, al día 25 de julio o el día 15 de agosto si vemos repuntes. Afortunadamente los centros de salud están preparados, los hospitales están preparados, hay más material, hay respiradores en los hospitales, los equipos de protección individual existen. Lo que está faltando es la responsabilidad colectiva. Y ese es el problema, porque si aquí en Canarias estamos viendo que realmente hay muy pocos casos, para lo que estamos viendo en la península. Sí, con la comparación con la península, desde luego salimos ganando. Pero ese es el asunto. El asunto es que no podemos bajar la guardia y sobre todo la gente joven que no tiene la percepción de vulnerabilidad, de morir, de que son jóvenes, de que nunca van a tener ninguna complicación. Lo has dicho muy bien, me gusta esa frase de que salen de noche. El virus sale de noche, a mí también me he quedado con esa frase que has dicho. Porque esa es la realidad, pero también salen de día. Los botellones también son de día, con lo cual, por favor, ya que estamos oyéndonos todos, vamos a seguir siendo responsables, vamos a seguir manteniendo las distancias de seguridad, vamos a seguir manteniendo el uso de mascarillas y vamos a ser responsables y no hacer fiestas colectivas si las medidas... De eso quería hablar, de Luis. La ONU ha celebrado los avances hacia una vacuna, pero ha recordado que incluso sin ella se puede combatir la pandemia con medidas de salud pública. Eso sí, hace falta cumplirlas y parece que cada vez estamos como bastante más confiados. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Aumentando las sanciones?
incrementando las prohibiciones. Es muy triste tener que tener un policía detrás de cada persona. ¿Y cómo lo hacemos? No, es muy complicado. Yo creo que aquí, por ejemplo, aquí estamos haciendo algo que es importante. Ojalá y en el rato en que estamos aquí podamos mandar mensajes que las personas que nos estén oyendo sepan que esto no es ninguna milonga, que esto es algo muy serio, que han fallecido ya en todo el mundo más de 600.000 personas. Aquí en Canarias han fallecido creo que 162 y en España tienen que haber fallecido más de 30.000 a pesar de las cifras que tengamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues responsabilizarnos jóvenes, responsabilizarnos los que no son tan jóvenes, y yo creo que una de las cuestiones que yo creo que siempre lo he dicho, y vamos a aprovechar a ver si hay algún responsable político detrás de las pantallas y nos están oyendo, yo creo que hay que hacer buenas campañas de publicidad a la población, en televisión, en radio, en Hombre, hay un prensa. anuncio hoy que ha dado la vuelta al país. Me ha encantado. Me ha encantado. Ese anuncio del Gobierno de Canarias me ha encantado porque efectivamente a mí me llegó, a ustedes les habrá llegado ayer por las redes, y cuando yo vi digo... Es un cumpleaños, para el que no haya visto el anuncio, es un cumpleaños. Vale. Estamos viendo esas imágenes, nuestra compañera Ángela, la realizadora, nos ha puesto, mira qué oportuno, esas imágenes de un último cumpleaños, ¿no?, que se celebra en casa de una persona mayor de 65 años, y el último regalo, ¿no?, que es el impacto, es un respirador cuando abre la caja. Es un ombú, es para... Sí. Y Bueno, efectivamente, y se ve el siguiente plano. Esa es la realidad. Entonces yo creo que efectivamente campañas como la de hoy del Gobierno de Canarias me ha encantado, y deberían hacer campañas con vallas publicitarias, cuñas en televisión, cuñas en radio, y ganarnos a la población que aún no se cree que esto es algo real. Paco, Madrid y Canarias siguen siendo las únicas comunidades que no exigen el uso de mascarillas en todo momento. Esa decisión, desde tu punto de vista, es acertada. Hay que esperar a que la situación empeore más, se complique más para obligar ese uso continuo. Yo estoy de acuerdo con Luis en que la mascarilla en todos los lugares, en un paseo por la calle, cuando no tienes a nadie, cuando además el contagio en el aire libre es mucho más complicado. Estamos hablando de los sitios cerrados, que es donde más nos vamos a contagiar, y en esa cercanía de los grupos, sobre todo de jóvenes que van sin mascarilla, ahí por supuesto que sí, pero yo no creo que vayamos a tener un menor contagio por llevar la mascarilla en todos los lugares. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Desde luego Canarias todavía no lo necesitamos con el número de casos que tenemos, ¿no? Hay dos cosas importantes que yo quiero apoyar en lo que decía Luis. Nos jugamos la vida. Es tan importante eso que es para tomarlo en serio desde el minuto uno. Y nos jugamos nuestro futuro económico, ¿no? Y yo, desde luego, con mi futuro económico no quiero jugar. Ahora le voy a preguntar a Lourdes, pero Paco, lo único que me sorprende de lo que dices es que prácticamente todos los expertos dicen que si usáramos la mascarilla en todo momento se reduciría sensiblemente el número de contagios, con lo cual me llama la atención el que un médico diga que no es necesario el uso de mascarilla en todo tiempo. Me gustaría ver Cataluña, que en todo momento... Le voy a preguntar a Luis, que es médico también. Sí. Mi opinión es que yo creo que yo obligaría a la mascarilla aquí en Canarias ahora, fíjate. O sea, yo creo que probablemente dentro de una semana o 2 semanas la mascarilla tendrá que ser obligatoria por varios motivos. Uno de ellos, vamos a seguir manteniendo en este momento que todavía hay riesgo, aunque tengamos poca transmisión en Canarias, pero nos va a llegar esa transmisión. Y es una forma de ir enseñando a la población, a niños, a jóvenes, a mayores, de que la mascarilla es importante. Y es la forma de tener ya eso en tu inconsciente. La mascarilla... Ahí es donde yo quería llegar, es donde quería participar, que es, porque siempre decimos los jóvenes que salen, pues claro, los jóvenes tienen que salir, vamos a ver, pero no es culpa solo de los jóvenes, es los responsables y de los menos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es fundamental, que es la educación. Tenemos que formarlo y esa es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de ellos. Entonces, oye, mira, a lo mejor diciéndole a todos que nos pongamos las mascarillas, pues vamos un poco entrando y acostumbrándonos a ello. Pero la educación y la formación por parte de los menos jóvenes hacia los más jóvenes es fundamental. Una es como en brevedad, sí o no, la mascarilla completamente todo el tiempo. Yo diría que desde ya. Y vamos, yo creo que del virus hemos ido aprendiendo, como dicen los colegas médicos, poco a poco. Y en estos meses se ha puesto en manifiesto, especialmente viendo cómo han actuado los países asiáticos, origen del virus, que la mascarilla es un sí obligatorio. O sea, y además, digamos, la Organización Mundial de la Salud
ya ha publicado que las partículas flotantes en el aire pues son vía de contagio, ¿no? Entonces no entiendo por qué el retardarlo un poco más, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos de los principales focos de contagio. El ocio nocturno y las fiestas privadas se han situado a la cabeza de los principales focos de rebrote de la COVID-19. Muchas de esas celebraciones vinculadas a los jóvenes no se hace uso de lo que estamos hablando, de la mascarilla, y lo que es peor aún, no se mantiene la distancia física de seguridad para prevenir el contagio. Lo vimos este pasado fin de semana en el norte de Tenerife, donde decenas de jóvenes, de adolescentes, participaban en una macrofiesta sin respetar la distancia de seguridad. Ahí lo están viendo. Una imagen muy parecida ocurría también en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, cuando un nutrido grupo de jóvenes se montaba una fiesta sin mascarillas ni protección en los exteriores de un bar de copas. También en el sur de Gran Canaria han causado indignación las imágenes que están viendo de un barco abarrotado de personas en el que no se cumplió ninguna recomendación sanitaria. Y en Tenerife, fíjense, el pasado sábado por la noche, una docena de jóvenes, y no tan jóvenes, porque había también alguien talludito, se puso a bailar la conga como si no hubiera un mañana, como si el coronavirus no siguiera entre nosotros. Yo les pregunto a ustedes cómo se les queda el cuerpo cuando ven estas imágenes, Luis. Bueno, es la irresponsabilidad más absoluta. Quiero decir que realmente yo creo que hay que empezar a poner medidas. Siempre hemos dicho que no hay que tener un policía ni un juez detrás, pero yo creo que las medidas están puestas y hay multas y hay formas de que ya que hay que empezar efectivamente a hacer medidas públicas de que la gente vea que esto no puede ser un cachondeo que no tiene fin. Y alguien tiene que empezar a poner coto y serían las autoridades sanitarias en este caso. Ahora le voy a preguntar a los dos economistas, porque estas imágenes que hemos visto en los telediarios aquí, también de ellas se ha hecho eco la prensa extranjera. Esas imágenes se han visto en un diario alemán en su edición digital. ¿Qué efectos, Lourdes, puede tener una imagen de este tipo sobre el mercado turístico? Lo digo porque estamos haciendo un gran esfuerzo. Indudablemente ahondar en la fama que tenemos, o sea, España, aquí, todo el mundo y tal, claro, y el deterioro de la imagen de Canarias como destino seguro, pues puede desaparecer como consecuencia de ello. Entonces, bueno, vuelvo a repetir lo de la educación. Tenemos que formar a nuestros jóvenes y formarnos nosotros para acostumbrarlos y decir y que eso quede, o sea, se mentalicen de la idea, pero no solo las autoridades policiales y sanitarias, sino en casa, los padres y los educadores. Es fundamental. ¿Estas imágenes atraen a jóvenes que se quieran saltar el riesgo o ponen en riesgo toda una industria? Ponen en riesgo a la economía canaria en general. Exacto, no solo la industria turística. La dependencia del PIB canario del turismo es de todos conocida, más del 35%. Y me contaba un turoperador esta mañana que ya se están produciendo cancelaciones, no sé si a raíz de estas imágenes, pero se están produciendo, con lo cual nada bueno. Paco, se están disparando los brotes y los jóvenes empiezan a dar positivo. La forma de apelar a la conciencia debe ser, para que no se contagien, debe ser a través de una normativa y de una restricción, intentando, bueno, pues no sé, que entiendan de alguna manera la consecuencia de sus actos. Yo creo que sí, que la normativa debe existir y debe existir con cabeza. Debe ser una normativa que llegue a todos los puntos de la población y son los ayuntamientos, los municipios, los que tienen que estar en primera fila, ¿no? Cabildos y ayuntamientos tienen que tener y tienen que vigilar, tienen que ser los propios municipios los que estén haciendo esa labor, ¿no? No puede ser que queramos hacer un evento municipal solamente porque queda bien políticamente, ¿no? En este momento no podemos pensar en este rédito político para que la gente te siga viendo como un buen gestor. Ahora mismo hay que ser, en este caso, riguroso, ¿no? Y los ayuntamientos, los municipios, tienen que ser los que estén en primera línea para guardar el que esas normas se cumplan. Sobre esto que estás diciendo, Murcia, por ejemplo, ha prohibido, sin irnos más lejos, el ocio nocturno y Cataluña se está planteando el cierre de este tipo de locales. ¿Es una decisión acertada? Es una decisión acertada. Esa decisión... ¿Es una decisión acertada, para Luis? Sí, evidentemente. Esa decisión para mí es más importante que la mascarilla todo el día. Porque también, ojo, la mascarilla la tenemos que cambiar. No puede ser una mascarilla que nos dure 3 meses, porque una mascarilla constantemente puesta también es un foco de infección. He visto algún reportaje hoy por ahí de que decía que cuando llevas una mascarilla quirúrgica 3 días,
hacían una prueba, la analizaban en un laboratorio. Efectivamente. Y había más virus ahí que... Efectivamente. No, hay que prohibir, hay que cerrar, hay que prohibir el ocio nocturno. Hay que sancionar, pero de una forma más eficiente, ¿no? O sea, aquí lo difícil aquí es controlar el comportamiento de los colectivos, el comportamiento de los jóvenes y de los no tan jóvenes, como decías antes, ¿no? Y yo creo que la solución pasa, o una de las posibles soluciones pasa por vulnerar un poquito la privacidad personal. Es decir, ahora que está tan arraigado el reconocimiento facial, ahora que se puede poner cámaras en las calles donde uno quiera, pues se trata de legislar con carácter de excepcionalidad el control de la población y a partir de ahí multar. Bueno, pues cada día que pasa vamos conociendo más consecuencias para la salud de la COVID-19, del coronavirus. La pesadilla no termina, hay que decirlo, cuando el paciente supera la enfermedad. En muchos casos el coronavirus deja secuelas y algunas podrían ser crónicas. Lo vamos a ver en este reportaje. Cualquiera de nosotros podría estar ocupando una cama como esta en alguna de las unidades de cuidados intensivos de Canarias, y así lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Aunque el 80% de los pacientes con COVID se recupera en casa, 1 de cada 5 experimenta un cuadro grave y puede ser ingresado en cuidados intensivos. Esto le puede suceder a cualquiera, independientemente de su edad. Ahora numerosos estudios sugieren además que un importante porcentaje de casos podría desarrollar secuelas post-COVID. Aunque las más comunes son las pulmonares, también hay evidencia de trastornos neurológicos, cardíacos e incluso psicológicos. Las secuelas más frecuentes están el cansancio, calambres musculares, en muchas personas problemas circulatorios, también en muchas personas problemas cerebrales, ya no solamente de patología cerebral, sino mayor riesgo de producir un ictus a medio plazo y una vez finalizada la infección. Y por supuesto casi todos los pacientes, como han desarrollado una patología respiratoria, muchos de ellos van a tener secuelas a este nivel, secuelas a nivel pulmonar. En realidad ahora tenemos a este enfermo que tuvo COVID y necesitamos hacerle la espirometría y la difusión para ver las secuelas que le pueden quedar. Carlos Cabrera, neumólogo, uno de los síntomas de las personas que tienen coronavirus son los problemas respiratorios. ¿Cuáles son las posibles secuelas que pueden tener estos pacientes? La mayor parte de las secuelas son en los enfermos que han tenido un COVID más grave y que han tenido mucha inflamación pulmonar, son los que más secuelas suelen tener. A corto plazo hay mucha inflamación y suelen tener que ser dados de alta con oxígeno en casa, y a largo plazo estos enfermos que han tenido esa inflamación durante tanto tiempo comienzan a cicatrizar en el pulmón y esas cicatrices se pueden volver permanentes, que es lo que llamamos la fibrosis pulmonar. Además de alteraciones pulmonares, los pacientes que han tenido una estancia prolongada en cuidados intensivos pueden sufrir atrofia muscular, accidentes vasculares, problemas renales e incluso problemas psiquiátricos. Un ingreso en la UCI resulta altamente estresante. Las secuelas que esto puede acarrear se asemejan a lo que llamamos trastorno por estrés postraumático. Y los síntomas fundamentales que pueden durar hasta 2 años son sentir reviviscencia o flash. A esta serie de vivencias las llamamos síntomas psicóticos. No olvidemos que para muchas personas su vivencia en la UCI lo han definido como estar en el corredor de la muerte. Pero el coronavirus también ataca el sistema nervioso. De hecho, las últimas investigaciones aseguran que entre el 50 y el 60% de los pacientes ingresados desarrollan problemas neurológicos. Es el caso de Mark, un joven de 34 años que pasó 90 días en el hospital. La enfermedad le golpeó tan fuerte que el oxígeno dejó de llegarle al cerebro. Marc, lo primero, gracias por atendernos. Te contagiaste de coronavirus, ahora estás sufriendo varias secuelas. ¿Cómo está siendo la recuperación? La recuperación es lo más duro. Las secuelas es enseñar al cuerpo otra vez a todo. Andar, hablar, es un proceso largo y duro. El virus en mi cuerpo avanzó muy rápido. Empecé a notar que me faltaba el aire. Se me hizo un trombo en los pulmones. Hice 2 paradas
cardíacas. Tuve mucho miedo. Estuve a punto de morir varias veces. Esto es para todo el mundo. Estamos todos expuestos al virus. El estudio de seroprevalencia ha confirmado que en nuestro país un 43% de los infectados por COVID sufrió pérdida de olfato, un sentido que algunos siguen sin recuperar a pesar de haber superado la enfermedad. Es el caso de Javier. Bueno, en mi caso ya son más de 3 meses y todavía no recupero lo que es el olfato. Y claro, cuando vas a salir te comentan que los pacientes que iban saliendo sí detectaban que muchos de ellos podían llegar a perder olfato y que algunos lo habían recuperado, pero no te daban una estadística ni un margen, te decían que podían a lo mejor una semana, en 3 días, un mes. Quiero ser optimista, pero a la vez soy realista de nadie sabe de esto. Actualmente también se está investigando si el síndrome de la fatiga crónica podría ser una de las secuelas que deja el coronavirus. Algunos pacientes están experimentando la astenia, el cansancio, que en pacientes van desde pequeñas dificultades para poder afrontar el día desde que se levantan de la cama a situaciones invalidantes en las que el paciente no se puede ni mover desde primera hora de la mañana. Esto puede hacer recordar a una entidad que se llama el síndrome de fatiga crónica. Habrá que seguir registrando todos estos síntomas para ver si finalmente se va a considerar una astenia crónica y pudiera englobarse dentro de estos síntomas. 187 personas en Canarias han pasado por aquí tras contagiarse de coronavirus. Algunas de ellas podrían seguir teniendo secuelas de la enfermedad durante varios meses más. El tiempo dirá si pueden convertirse en crónicas o no, pero lo que está claro es que los rebrotes demuestran que esto es serio y que no podemos jugárnosla con la COVID-19. La verdad que uno oye algunos de los testimonios que ha conseguido nuestra compañera Patricia Reyes y se le pone los pelos de punta. Ya lo han visto, las secuelas no solo se manifiestan en pacientes mayores, sino también, Luis, en jóvenes. ¿Crees que bueno, se pueden establecer patologías comunes o es muy...? Sí, este es un virus nuevo. Realmente el coronavirus estamos aprendiendo. Primero, en marzo empezamos a aprender un poco las manifestaciones clínicas. Vimos como los niños efectivamente se enfermaban poco y siguen siendo los que enferman con menor gravedad. ¿Pero pueden ser, Luis, perdona, secuelas crónicas o es pronto para aventurarse? No, yo creo que todavía es un poquito pronto. Estamos aprendiendo, pero ya estamos viendo. Quiero decir que este reportaje que ustedes han puesto está muy bien porque ha dado algunas pinceladas, pero ya empiezan a salir muchas publicaciones en revistas científicas ya con manifestaciones clínicas no agudas, sino efectivamente post-COVID en enfermos que ya han salido de los hospitales, que han estado gravemente enfermos, muchos de ellos en UCI, efectivamente ya tienen estos problemas que han hablado ahí, de problemas broncopulmonares, problemas neurológicos, y bueno, en unos cuantos meses aprenderemos más sobre este tipo de trastornos crónicos. Uno de los síntomas más comunes, Paco, de la COVID-19 es la pérdida del olfato. La mayoría de los pacientes recupera después de superar la enfermedad el olfato, pero no era el caso del testimonio que nos mostraba Patricia en ese reportaje. ¿Se trata de un caso aislado o la pérdida del olfato a largo plazo es una secuela más común de lo que pensamos? Es más común de lo que pensamos, no solamente del olfato, sino también del gusto. Las secuelas las estamos viendo, llevamos 3-4 meses sabiendo que empiezan a aparecer secuelas, incluso ya hay unidades que le llaman el COVID persistente, es decir, personas que no han terminado de curarse del todo y que están yendo a unidades, casi todos los hospitales están empezando a tener unidades post-COVID para recuperar a las personas con lesiones musculares, con trastornos neurológicos, sobre todo los jefes de servicio de rehabilitación saben perfectamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de que hay que recuperar a un montón de personas que, como ese muchacho, mira cómo quedó. Es que eso es lo que te iba a preguntar. Tiene que aprender a hablar, a comer, a andar nuevamente y a recuperarse completamente. Su salud con 34 años se ha denostado totalmente, ¿no? Dependerá esa severidad de las secuelas de la edad, precisamente. Gracias a Dios en niños prácticamente no ha incidido la enfermedad, de la edad, de la cantidad y tiempo, días que han pasado en un hospital y de la gravedad de la enfermedad. Esos son
los 3 criterios que marcan una secuela mejor o peor, ¿no? Es que eso es lo que te iba a decir. Una de las consecuencias más inquietantes precisamente de la COVID son los problemas cerebrales que se derivan de un ingreso prolongado en una UCI. Hay desde alucinaciones hasta accidentes vasculares mortales. Y trastornos psiquiátricos. ¿Son preocupantes este tipo de daños neurológicos? Son preocupantes porque realmente, como ha dicho Luis, no conocemos bien todavía cómo va a quedar esto. Si se van a cronificar en el tiempo, yo creo que todavía pudiera ser pronto para saberlo. Tenemos que seguir estudiando en estos próximos meses cómo va a ser la evolución a 6 meses, a 1 año de estos pacientes y seguir haciendo estudios sobre el post-COVID, ¿no? Luis, ¿la medicina actual tiene medios para evitar o tratar estas secuelas? Para tratar, porque evitar, la mejor forma de evitarlo es que no se produzca la enfermedad. Correcto. No tenemos vacuna aún, ya hablaremos. Correcto, de la vacuna vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Y efectivamente, afortunadamente estamos en una sociedad y en una cultura científica donde hay medios para rehabilitar, pero es que hay secuelas que no son rehabilitables, que pueden ser crónicas, invalidantes y para siempre, con lo cual él ha dicho algo importante. Ahora mismo estamos en una fase en que los enfermos han estado muchos hospitalizados, no en UBI afortunadamente, otros han estado en UBI, y cuando alguien está 2, 3 meses encamado, pierde masa muscular, pierde masa ósea, tiene problemas psiquiátricos, tiene muchos problemas al margen de la gravedad de la enfermedad per se, con lo cual... Y hay una pregunta que me hago yo que se la traslado evidentemente a ustedes. Cuando uno ve todas esas imágenes que hemos puesto, esos casos, ¿cómo es posible que nos sigamos tomando en algunos tan a la ligera esas medidas de la mascarilla, del distanciamiento social? De ahí la necesidad de este tipo de programas. Claro, nosotros 5 no nos estamos tomando a broma. Oye, sé que ustedes no se lo están tomando a nombre, ahora, pero evidentemente, Lourdes, esto, vamos, indudablemente. Uno ve esas imágenes y a uno se le pone... pero es que además ya no son solo las consecuencias, sino también los recursos. Los enfermos a largo plazo, los recursos sanitarios. Es un problema de irresponsabilidad. La gran irresponsabilidad que hemos visto, por ejemplo, en 2 dirigentes mundiales, Trump y Bolsonaro. Ellos, recuerden ustedes, todos los que estamos escuchando este programa, cómo cuando comenzó la gran pandemia ellos dijeron: esto no pasa nada, esto es un bichito que no pasa, no hay que usar mascarilla. Donald Trump y Boris Johnson. Boris Johnson, por un lado, pero Bolsonaro en Brasil. Perdón. Y Bolsonaro, perdón. Pero y Boris Johnson también. Recuerden hasta ustedes que no la tuvo, exactamente, no recuerden ustedes que Boris Johnson se le veía en vídeos, en un supermercado de pakistaníes, saludando, y a los 4 días estaba hospitalizado en un hospital con una enfermedad importante. Con lo cual, hemos tenido responsables políticos a nivel mundial que no han hecho caso a lo que venía, y ahora mismo, fíjense ustedes lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que ha pasado en el Reino Unido, entre otros países. Y lo que está pasando en Latinoamérica en general. Son los 3 líderes. Una cosa importante que a mí me parece que la gente joven y la gente menos joven, ¿no? Como decía Lourdes también, a mí me parece que hemos perdido esa noción de lo que a mí me puede pasar, lo vemos un poco de lejos, y no hemos entendido que ya las cosas no dependen solo de nosotros. Claro. Es decir, el individualismo y nosotros lo controlamos todo, ya no existe con el coronavirus. Dependemos de los demás, y si no hacemos una acción conjunta de toda la sociedad, el virus no se va a ir, ¿no? Bueno, está claro que todo el mundo está esperando por una vacuna. Que hay una carrera para conseguir esa vacuna, y vamos a conocer de primera mano en qué punto están las investigaciones en nuestro país, en España, para encontrar esa vacuna efectiva frente a la COVID-19. Hemos hablado con Mariano Esteban, que es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Esto es lo que nos ha contado. Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, ¿en qué punto se está ahora mismo con las vacunas en las que están trabajando? Bueno, nosotros hemos desarrollado un prototipo de vacuna que está basada fundamentalmente en una variante de la vacuna que se utilizó para erradicar la viruela. Hay que considerar que la viruela ha sido la enfermedad más mortífera que ha padecido la humanidad. ¿Por qué utilizamos esta variante altamente atenuada? Primero, porque es muy segura. Segundo, porque confirió una inmunidad duradera, es decir, que con una simple dosis era suficiente para protegerte durante muchos años. Y basado en ello, hemos introducido en el genoma, en el ADN de este
variante atenuado genes del coronavirus. Así pues, tenemos un candidato vacunal que es bastante prometedor desde el punto de vista inmunológico para conferir protección frente al coronavirus. A diferencia de otras vacunas, ustedes hacen uso del propio virus para su desarrollo. ¿Esto puede facilitar la obtención de resultados? Efectivamente, hay que considerar que nosotros utilizamos un vehículo como elemento transportador y eso hace que, unido a la expresión, a la producción del antígeno del coronavirus, más los que lleva el vehículo, impulsa una respuesta inmunológica potente y duradera. ¿En qué fecha estiman que pueda darse la buena noticia de que tenemos una vacuna hecha en España? Si todo fuera bien, podríamos iniciar la fase clínica como digo, a finales de este año, con un número reducido de voluntarios, y luego ir incrementando a fases clínicas 2 y 3 a lo largo del 2021. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, detallaba en mayo que en España no hay fabricantes de vacunas a gran escala, pero sí lo hay de vacunas veterinarias con gran experiencia en materia de producción. ¿Sería suficiente esta capacidad para producir la vacuna en nuestro país? Debido a que tienen ya demostrada capacidad de producción de vacuna veterinaria, sí que podrían optar a la producción de vacunas de uso humano. De hecho, nuestra vacuna ha sido transferida a una empresa española que ya la está produciendo. Señor Esteban, ¿qué opinión le merece los primeros resultados que está arrojando la vacuna a priori más desarrollada, la de Oxford? Ellos han avanzado mucho más rápidamente porque tienen mayores recursos, han ido directamente a fases clínicas, con lo cual antes de hacer la preclínica en modelos animales, y lo que han visto en los ensayos clínicos fase 1, fase 2, es que la vacuna se comporta bien, produce respuestas inmunológicas tanto de producción de anticuerpos como de activación de células T, pero lo que no sabemos si esas respuestas son protectivas. Eso se verá en un fase 3 que ya piensan iniciar en septiembre, con ya miles de voluntarios, tanto en el Reino Unido como en Sudáfrica como en Brasil, y eso nos dirá si realmente la vacuna es eficaz. Mariano Esteban, muchísimas gracias. Un saludo. Pues muchísimas gracias a vosotros, como digo, por dar voz a la ciencia. Gracias. Bueno, pues hay que agradecer a Mariano Esteban que nos haya aportado toda esa información. Luis Ortigosa, te pregunto directamente, ¿confías en que podamos tener una vacuna española contra el coronavirus? Bueno, ya lo ha dicho Mariano Esteban, es difícil, a corto plazo no va a ser. Él ha dicho que como máximo en 2 o 3 años. Hemos hablado de vacunas de Oxford, de vacunas Moderna en Estados Unidos y una vacuna china. Hay varias vacunas que ya están en fase 2-3 y esas vacunas quizás si salen, yo estimo, y por lo que estamos viendo, que antes de mediados del año próximo no van a estar en el mercado, con lo cual la mejor vacuna, lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones, somos nosotros. La responsabilidad nuestra en este momento pasa por ser la vacuna que no tenemos pinchada en este momento. Por favor, seamos respetuosos con nosotros mismos, con el resto y cumplamos estas medidas de seguridad. Pero como se está generando tanto la importancia de que tengamos la vacuna y si ya tenemos vacuna se nos acabó el problema, que sepamos que esa vacuna va a tardar y ahora mismo hay... Bueno, hay gente que dice que la podemos tener antes, Luis. Eres más pesimista. No, hay no. gente que dice que la podemos tener en otoño y tú me estás hablando del año que viene. Escuche, yo de vacunas sé un poquito. Pues por eso pregunto. Yo estoy en el comité asesor de vacunas y demás y entonces que la gente tiene que saber que para que una vacuna esté en el mercado con garantías de seguridad, inmunogenicidad y eficacia, que son las 3 características que se le piden a una vacuna, como mínimo el proceso es de 5 a 10 años. Fíjense ustedes que en 4 meses se han dado saltos de gigante y lo ha dicho Mariano Esteban muy bien, hay 3 vacunas en este momento que ya están en fase 2 y fase 3 clínicas, con lo cual se han saltado pasos preclínicos, pero porque ya habían unos prototipos de vacunas en los que trabajar. Le he dicho que ellos en el Centro Nacional de Biotecnología están trabajando con poxvirus de viruela, en el Reino Unido, en Oxford, con adenovirus y demás, y son vacunas en las que ya afortunadamente se pueden haber pasado 2 o 3 años, pero la fase de seguridad y de inmunogenicidad... Me estás hablando de 5 o 10 años. Eso es en cualquier vacuna normal. Estas vacunas probablemente, al ritmo que van las cosas, quizás puedan estar, alguna de ellas,
a mediados del año próximo, no antes, creo yo. ¿Te refieres que estén en el mercado? Que estén en el mercado. Que estén en el mercado y que sean utilizables. Es que hacer una vacuna no solamente es investigarla en un laboratorio, es tener después que producirla, fabricarla. Todo eso lleva mucho tiempo. Y una vez tengamos la vacuna frente al virus, vamos a imaginar que ya tenemos la vacuna, ¿se acaban sobre la marcha esas medidas de prevención como el uso de mascarillas, como el distanciamiento social? ¿O vamos a, y yo, hombre, por lo que estabas contando, intuía la respuesta, o vamos a necesitar un periodo de adaptación? Yo creo que hay que conjugar los dos periodos. O sea, las vacunas, no se pone una vacuna y al día siguiente desaparece la enfermedad. O sea, el proceso de vacunación primero, dense cuenta ustedes que es un virus nuevo, es un virus que hay que está y va a afectar, si no hay vacunas, a más de 7.000 millones de personas que son los que viven en el mundo. Con lo cual, si tenemos vacunas, tenemos que generar vacunas por lo menos para 6.000 o 7.000 millones de personas. Fíjense ustedes que esto es algo totalmente nuevo. Se hablaba de personas confinadas, llegó un momento la cifra, creo, la última que leí yo por lo menos era de 3.500 millones de personas. Paco Artiles, ¿estás de acuerdo con lo que está diciendo Luis? ¿Eres tan pesimista de que vamos a... Tan pesimista, no quiero decir... Realista. O tan realista. Tan realista, no lo sé si la palabra es... Estoy de acuerdo que es un virus complejo. Estoy de acuerdo con que si hay una dosis para muchos años, genial. Y ahí sí soy más pesimista. Mira, la mejor vacuna es cuando pasas la enfermedad y te conviertes en un enfermo que inmunológicamente sí, tiene pero los tampoco anticuerpos. se sabe cuánto dura esa inmunidad, ¿no? Pero mira cómo lo has dicho, efectivamente. ¿Cuánto nos dura la inmunidad? Fíjate, en la universidad, me lo apunté por aquí, en la Universidad de California, han publicado en el New England Journal of Medicine una cosa importantísima, y es que, según su estudio, estos anticuerpos duran 3 meses y a los 3 meses hay una bajada brutal de anticuerpos y cada 3 meses baja la mitad. Es decir, la conclusión es que en un año no hay anticuerpos. Ahora bien, si existe una vacuna que me produce con una dosis una inmunidad de 5 años, vamos, genial, porque entonces erradicaremos el virus con mucha facilidad. Está claro que en el primer año tendremos que conjugar las medidas. Fíjense ustedes que esta mañana hoy es día 23, esta mañana se acaba de publicar en Lancet el trabajo del grupo de Oxford y ellos dan 5 requisitos para que una vacuna frente al COVID sea capaz de funcionar, y ellos ponen como mínimo en 6 meses el nivel de anticuerpos. Fíjense cómo es el tema de complejo. Es una vacuna en la que haya que utilizar 1 o 2 dosis, que es una vacuna que ahora mismo no se están haciendo los ensayos clínicos en personas vulnerables de 65 años, se están haciendo en más jóvenes, con lo cual, ya digo, el proceso se va a enlentecer porque hay que ir dando pasos seguros. Hay una pregunta, Luis, que nos hacemos mucho, que no conocemos estos temas en profundidad, y es ¿quién debe asumir los posibles daños a pacientes que ocasionen la vacuna? Estas pruebas que se están haciendo. Me refiero a los estados o a las industrias farmacéuticas. Lo digo porque la Unión Europea se ha planteado distribuir la vacuna de Oxford sin llegar a terminar de una manera definitiva los ensayos, y que sean los países los que se responsabilicen de esos posibles efectos secundarios que pudieran surgir. Eso ya está, yo creo que tienen que ser los países y los estados, porque ya aquí en España no existe, pero en Estados Unidos sí que existe un sistema de vigilancia de efectos secundarios atribuibles realmente a las vacunas, y existe ese tipo de compensación económica porque ya está estudiado. Entonces yo creo que efectivamente tendrán que ser los países los que tendrán que asumir ese tipo de circunstancias. Sí, estoy de acuerdo totalmente, tienen que ser los países, pero yo desde mi punto de vista, correr para sacar una vacuna que no es segura no me parece lo más adecuado, ¿no? Yo creo que lo primero es que la vacuna sea segura y que después sea protectiva, que realmente sea eficaz. Si no, yo prefiero esperar a tener una vacuna que realmente nos va a hacer daño. Es que ese es el requisito básico. O sea, las vacunas pasan por fases, vamos a recordarlo, en 30 segundos. Sí. Las fases preclínicas en animales para ver si la vacuna va a funcionar, y después ya empiezan en fase, primero, de seguridad. Se cogen 10, 15 pacientes nada más, voluntarios, para ver si la vacuna es segura, porque la vacuna puede ser muy buena, pero realmente mata, con lo cual esa vacuna... Ahora, si ya se ve que esa fase primera de seguridad funciona, se pasa a una segunda fase con 100 voluntarios adultos para ver si la vacuna sigue siendo segura en un espectro mayor. Y al mismo tiempo ya va generando anticuerpos, es inmunógena. Si funciona,
ahora estamos en esta fase, en estas 3 vacunas, en la China, en la de Oxford y la de Moderna en Estados Unidos, ya están en fase 3 con ensayos clínicos en humanos ya en más de 1000 pacientes. Es segura, es inmunógena y hará falta la eficacia, poner la vacuna en lugares donde hayan enfermedad y que los individuos que se sería vacunen, la 4ª fase. Claro, esa es la 3ª fase y ya la final, para que ya ver si esa vacuna realmente al que se la administra es eficaz y no enferma, claro. Una Insistimos. curiosidad, Luis. Lo que decías antes de lo que él preguntó sobre la responsabilidad de los efectos secundarios que pudieran tener, que si caen sobre los gobiernos o si caen sobre las compañías farmacéuticas, eso no depende del contrato de patente, o sea, de la patente, de quién sea el propietario de la patente. Es que las vacunas, ya digo, cuando ya llegan a la fase ya en que ya se distribuyen y se comercializan, la industria farmacéutica tiene su ficha técnica, ya se saben todos los efectos secundarios, en todo el proceso de investigación del desarrollo de la vacuna en las distintas fases, y ahora se pasa a la fase en la que ya la vacuna se está administrando y vamos a ver probablemente efectos adversos que no estaban contemplados anteriormente, porque en los ensayos clínicos no se vieron y eso, pues claro, puede suceder y de hecho sucede. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, pero a la vuelta vamos a abordar otro tema sumamente interesante y es cómo se está deteriorando el mercado laboral en nuestro archipiélago a causa de esta pandemia. A la incertidumbre por los puestos de trabajo se une el aumento de la precariedad. Enseguida les vamos a mostrar algunas ofertas de empleo que circulan por las islas. Por ejemplo, cuidar a un bebé por 90 céntimos. A la hora. Seguimos hablando de la COVID en Televisión Canaria, son las 11:05 de la noche y en este caso vamos a conocer las consecuencias que está provocando en el mercado laboral. Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE, nada menos que el 21% de los afiliados a la Seguridad Social de las islas está actualmente bajo esta protección. Sin embargo, la tasa de paro aumenta y también lo hace el empleo precario. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje de nuestra compañera Patricia Reyes. Sí, dígame. La pandemia ha golpeado de lleno al mercado laboral. En Canarias, el pasado mes de junio, había unas 261.000 personas en búsqueda activa de empleo, lo que supone 59.000 más que en junio de 2019 y un incremento del 29% en tan solo un año. Al elevado número de parados registrados en las islas se une la precariedad laboral, definida por contratos de duración limitada y también por jornadas parciales. Las nuevas contrataciones por horas o por solo media jornada representaron en junio el 36% del total de los trabajadores, un porcentaje que aumenta en relación al periodo anterior a la pandemia. Aunque la precariedad se ceba con la prolongación de los contratos, los indefinidos solo representaron algo más del 13%. El resto, superior al 86%, tuvo una duración limitada y casi todos por debajo de los 6 meses. Tiene efectos negativos como la estabilidad y genera desequilibrios en el trabajador, en el cual también genera incertidumbres que se traducen en problemas sociales, en mayor pobreza. Por otro lado, tiene efectos negativos en la productividad. Las soluciones pasan por establecer un marco normativo que permita delimitar cuándo es efectivo y cuándo es eficaz un contrato temporal. Esta situación se ha visto condicionada por la crisis del coronavirus. El exceso de desempleados hace aflorar ofertas de trabajos precarios, empleos con jornadas maratonianas, horas extras que no se cobran o sueldos con los que no se llega a fin de mes. Lógicamente la pandemia viene a agravar la situación. La gente coge un salario precario, mal pagado, con malas condiciones, precisamente porque no tiene una expectativa alternativa, porque sabe que si me voy de este trabajo basura no voy a conseguir otro trabajo. Para salir de esa precariedad es que no queda otra y es urgente crear nuevos empleos. Esa precariedad laboral se hace patente en anuncios de trabajo como este. Ofrecen 1,5 € a la hora por cuidar a un bebé durante toda una jornada.
En Internet proliferan anuncios de ofertas de trabajo similares. Alejandra de la Fuente, llevas una cuenta de Twitter en la que recopilas diferentes ofertas de empleo. ¿Qué clase de anuncios te encuentras? Encuentro ofertas de todo tipo. Pagar a cambio de una habitación, por ejemplo, pagar 90 céntimos la hora como niñera, 40 horas semanales. También me encuentro gente que me escribe porque está trabajando en un sitio en el que se están aprovechando absolutamente de él o de ella, pero tienen miedo a ser despedidos. Ahora parece que otra vez volvemos a arrancar y otra vez volvemos a encontrar las mismas ofertas que había. Pues muchas gracias, Alejandra. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una búsqueda rápida en diferentes portales para comprobar el alto número de este tipo de empleos. Encontramos esta oferta de trabajo de camarera y cocinera. Vamos a llamar. Hola, buenas. Llamaba por una oferta de trabajo que he visto en internet para camarera y cocinera. Estamos buscando a alguien pues, que pueda hacer las dos cosas. ¿Me harías contrato? Al principio no te haría contrato. Te iría pagando pues las horas que vayas haciendo y ya pues luego depende de cómo te vaya viendo pues un contrato de unas 6 horas más o menos por unos 500 euros. Aunque seguramente luego sean más de esas 6 horas. Esperamos que con el contrato pues así nos cubrimos. Vale, pues gracias. Las situaciones irregulares tristemente no se acaban nunca, lo que sí hay que hacer es minimizarlas, ¿no? Y para minimizarlas tiene que funcionar con eficiencia la inspección. Rechazamos cualquier condición que esté fuera de la norma laboral, porque además hacen un daño muy importante a las empresas que están dentro de la norma, que es la inmensa mayoría y que es a las que representamos. A pesar de contrataciones al margen de la ley, la escasez de trabajo hace que muchas personas se vean abocadas a aceptar cualquier oferta. Es el caso de Javier. ¿Qué trabajos has tenido que aceptar con condiciones precarias? Trabajos que se pagaban muy mal, trabajos por muchas horas. Un joven o una joven que vaya a ir a un puesto de trabajo y va a firmar un contrato por 5 horas y luego va a ser 8 o va a ser 9, no va a decir nada. ¿Por qué? Porque necesita ese trabajo. Nosotros lo que necesitamos son trabajos dignos, en condiciones dignas. Otra de las consecuencias del complicado mercado laboral es que muchas retribuciones se pagan en negro. Según las estimaciones de la COE, la economía sumergida en las islas asciende al 25% del PIB. Las mujeres son las principales víctimas. Elena, llevas trabajando 10 años en negro. ¿Por qué tantos años en esta situación? El trabajo que yo desempeño en negro es sobre todo empleada de hogar, limpieza de comunidades y demás. Y esperas a que alguien te asegure o te haga un contrato, pues no encuentras trabajo. La cantidad que tienes al mes no es un sueldo. A lo mejor al mes, una vez en semana que vayas a una casa, son 100 y pico, 200 euros como mucho al mes. Y ahora con toda la circunstancia de la pandemia... Si antes no tenía nada, pues me quedé peor que nada. No tener nada en tu casa para comer, no tener dinero y vivir de la caridad de otras personas. Al estar en B ni hay vacaciones, ni hay salario mínimo, ni hay seguridad en el trabajo, ni hay subsidio de desempleo, es decir, hay una desprotección para el trabajador. Trabajos en negro, ofertas que no respetan el marco legal, empleos a tiempo parcial o por espacio de escasos meses ya existían. Sin embargo, la pandemia ha agravado todas estas condiciones en un mercado laboral cada vez más convulso y difícil. Bueno, pues ya lo han visto, el económico es sin duda el otro virus que tenemos encima en Canarias. Un 29% más de parados en un año a pesar de los ERTE. Un 86% de contratos temporales, trabajos en negro, ofertas de empleo a €1,50 la hora. Lourdes, un panorama realmente sombrío. Además, se agrava por la especialización. O sea, Canarias está especializada en el sector turismo. Falla ese sector y tenemos un exceso de oferta de trabajo. Claro, entonces la ley de la oferta y la demanda. Evidentemente, el precio del trabajo va a bajar, porque además otro sector importante que nombraron es la economía sumergida y la inmigración, que muchos, hasta que consiguen los papeles, están trabajando en el mercado negro. Entonces, claro, no han podido trabajar durante la pandemia porque, claro, han sido despedidos por el miedo que lo cojan y tal. Entonces tenemos un exceso.
de fuerza de trabajo y evidentemente esto hace que el precio vaya a bajar. Y esta es la vulnerabilidad de la que hablábamos, de la que se está hablando. ¿Por qué es vulnerable Canarias? Porque está muy especializada y porque además tenemos una economía sumergida alta y además tenemos unos índices de pobreza bastante considerables con respecto al resto de España. Pues claro, esto hace que sea más vulnerable. ¿Por qué las mujeres son más vulnerables? Esto es una cosa que salió ahora, no sé si... Vamos a hablar después de las mujeres, pero sí quiero tocar, Munés, una parte de a lo que se acaba de referir Lourdes. Los ERTE están amortiguando un golpe que si no existieran todavía podría ser incluso más duro. ¿Crees que la prolongación de este paraguas hasta final de año es ineludible, por lo menos para evitar una fractura social sin precedentes en Canarias? Sí, bueno... Yo creo que lo primero que hay que entender es que, al igual que la pandemia, que es global, la recesión económica en la que está Canarias, España y el resto del mundo también pues es global. Es de hecho la mayor crisis o recesión desde la Gran Depresión del 29, para que se hagan una idea. Y por dar algún dato que ayuda a entender el entorno en que nos encontramos, o sea, BVA acaba de publicar un informe regional en el que vaticina que el retroceso del PIB en Canarias para 2020 es el menos 16%, que es el mayor golpe que ha recibido Canarias en su historia, ¿no? Pero también es el mayor golpe que ha recibido el conjunto del país, porque también vaticina o estima un 11,5% de retroceso, ¿no? Sin embargo, para el 2021, si no hay rebrotes y de nuevo confinamiento, pues espera para Canarias una recuperación del 9,3%, y para el conjunto nacional pues del 7%, un poco menor, ¿no? Entonces, vaya por delante, ya la dependencia del sector turístico la conocemos, y un poco por responder concretamente a la pregunta, yo creo que es vital. O sea, en los ERTE, si uno analiza sectorialmente dónde se concentran o qué sectores aglutinan esos 170.000 puestos de trabajo que hay ahora mismo en ERTE, pues el 55% se lo llevan dos sectores, que es la hostelería, que viene a ser hoteles, restauración y sectores asociados, que aglutinan un 31%, y un 25% lo que es todo lo que tiene que ver con el mundo del motor, es decir, venta de vehículos, alquileres y todo lo que es la industria automovilística en Canarias, ¿no? O sea, estabas hablando de la posibilidad de un rebrote, Munés, y si se diera un rebrote generalizado de la enfermedad, hay una advertencia. El presidente de Canarias ha asegurado que no podría haber una respuesta pública en caso de confinamiento, porque el sector público no tiene actualmente espalda suficiente para soportar otro parón de la economía y aplicar nuevas medidas. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, digamos que Canarias parte de una situación bastante saneada en términos comparativos con otras comunidades. Es de las menos endeudadas. Estamos hablando de una deuda pública del conjunto del archipiélago del entorno de 6.500 millones, que viene a ser un 13 o un 14% del PIB, y por tanto tiene capacidad de endeudamiento. Pero claro, un Estado ahora mismo gobernado por dos partidos, digamos que se entienden, que todos los permisos y autorizaciones tienen que pasar por Madrid, pues un poco le resta flexibilidad o capacidad de respuesta al gobierno de Canarias, ¿no? Los médicos, le pregunto ahora desde el ámbito sanitario, ¿ven posible, si se complica la situación, si se complican esos rebrotes, un segundo confinamiento? ¿Creen que es posible? Hombre, sí, ahora estamos con 242 brotes. Brotes significa que identificas y demás. Otra cosa es oleada. Hemos tenido una primera oleada, se prevén que puedan haber 2, 3 o 4 oleadas, no tan fuertes como estas. El personal sanitario ha acabado agotado, han dado hasta la última gota de sudor todos los profesionales sanitarios, celadores, auxiliares de clínica, enfermería, médicos, y lo que no puede ser, y es lo que están los sanitarios diciendo, dice, hemos dado todo por ustedes y ahora resulta que al salir vuelven todos a la calle, con lo cual significa que si las cosas no se resuelven y tenemos una nueva oleada en octubre, vamos a estar mejor preparados, pero el personal sanitario está bastante cansado. Quemado, es que si tú ves las imágenes, tú eres sanitario, has estado ahí en una planta de un hospital o de una residencia y ves las imágenes, eso te viene al alma al Estoy suelo. Totalmente de acuerdo. Hay algo... Bueno, que salís y te lías a... Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es en Canarias el alto índice de pobreza. No tienes más que ir a los servicios sociales municipales para que veas cómo están colapsados. Las ONG empiezan a recordar esa historia de crisis de la época del 2009, y desde luego los ERTE son vitales, ¿no? Yo creo que los ERTE tienen que seguir hasta final de año,
con un control, por supuesto, porque siempre está el que se aprovecha de las circunstancias, y estoy totalmente de acuerdo, lo decía el vicepresidente del Gobierno de Canarias en una reunión que tuvimos con él en Fuerteventura, que Canarias es solvente. Canarias tiene un ahorro entre 3.500 y 4.000 millones de euros en ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, y tiene capacidad de endeudamiento para soportar esa crisis. Otra cosa es a ver si te lo dejan que utilizar. El Ministerio de Hacienda de momento, no se lo lleve. De momento lo que hay, no se lo lleve. De momento lo que han dicho es que no se puede utilizar todo eso, sino que lo van a utilizar ellos. Claro, no podemos solo buscar el respaldo del sector público. Ya. Entonces el dinero del sector público tiene que servir para impulsar a la economía y para reindustrializar, que antes lo hablábamos, ¿no? No solo, o sea, tenemos un sector turístico que ya hemos visto que puede tener debilidades y puede ser peligroso. Entonces, tenemos ahora mismo capacidades, tenemos dinero, como dices tú, hay endeudamiento para crear nuevos proyectos y además estamos con temas súper encima de la mesa, como es el cambio climático, como son las energías renovables, lo que hablábamos el otro día, y un sector súper importante del que se habla poco siempre, que es el sector portuario. En puerto, es decir, la economía azul, ¿no? La economía azul no solo vista desde el punto de vista de los recursos marinos, que también, es decir, analizar el impacto de lo que es los recursos marinos, sino también el sector portuario. O sea, que si en el puerto poco podríamos hacer aquí en muchos sentidos, es decir, es una buena parte del Producto Interior Bruto. Estaba hablando, Paco, antes del umbral de la pobreza, de la gente que vive bajo el umbral de la pobreza, y según el informe FOESA Lourdes, el 17% de los trabajadores canarios vive por debajo del umbral de la pobreza. Por otro lado, según el Instituto Nacional, según el INE, el 52% de las familias de las islas no puede afrontar pagos imprevistos, lo tienen todo milimetrado. Eso antes de la pandemia, los datos que te estoy dando son antes de la pandemia, así que todo indica que esa cifra va a aumentar. Claro, es que partimos de una situación de vulnerabilidad, que era lo que yo decía, lo que hablábamos el otro día, y partiendo de esa situación de vulnerabilidad, ahora nos viene la pandemia, evidentemente, y con un sector tan especializado, evidente, porque ya no es solo la tasa de pobreza, sino las tasas de desigualdad, que es muy grave. O sea, sí, hay gente que vive muy bien, pero hay mucha gente que vive muy mal y las tasas de desigualdad se están ampliando. Entonces, bueno, tenemos que pensar en todo esto, en la tecnología. No se entiende, Miguel Ángel, cómo, habiendo hecho los deberes Canarias a nivel de todas las administraciones públicas, porque incluye los ayuntamientos también, o sea, después en medio de la crisis financiera, cuando se puso la regla del techo de gasto y lo que cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, pues resulta que a final del año pasado, o a inicio de tenían 2.000 millones de euros en cuentas corrientes bancarias. Y no se les deja usar. Que algunos ayuntamientos que tienen el dinero en los bancos y que tienen que pagar por tener el dinero en los bancos. Es que hay gente que dice que es verdad. Eso es verdad. Pero además dice que hemos hecho bien los deberes, pero es que yo creo que los hemos hecho mal, porque no hemos gastado lo que tenemos que gastar. O sea, y además hay deficiencias. Pero había que cumplir o no había que cumplir. Pero hay un remanente que ahora, bajo la excepcionalidad en que lo encontramos, tienen que soltarlo. Sí, y además que viene muy bien, pero fíjate que ese ahorro ahora viene bien. Pero viene bien para que lo utilicen las instituciones que lo tienen. O sea, no podemos... Claro, el ayuntamiento que ha ahorrado y que ha cumplido con su plan de saneamiento. Pero normalmente son así. Pero claro, el ayuntamiento lo que le molesta es que se lo lleve. Si te sobra dinero es porque no te ha hecho falta, devuélvelo al... Es que, no estoy de acuerdo con eso. No, pero bueno, es una doble forma de mirarlo. Eso lo vamos a hablar en otro momento, porque ahora me interesa tocar la parte de lo que se está preguntando un montón de gente que está en su casa, y es qué pasa con los puestos de trabajo, qué pasa con el ámbito laboral, también en el familiar y en el social, porque hay un colectivo, y antes te referías a él, Lourdes, que ha sido especialmente damnificado en esta pandemia, y le estamos hablando de las mujeres. Si ya antes de la irrupción del virus no fuimos capaces de eliminar la brecha de género, ahora la situación parece que resulta todavía más difícil. ¿Sabían ustedes que los hombres, a pesar de llevar una menor carga familiar, se han quejado, nos hemos quejado más que las mujeres durante la pandemia? Se los vamos a contar en este reportaje de nuestro compañero Pablo Chueca. Multitarea, trabajo invisible y sobre todo mucha presión por llegar a todo. Es la vida cotidiana de la mayoría de mujeres que carga con el peso del hogar al mismo tiempo que desarrolla su trabajo externo. Una situación que no es nueva, pero que la pandemia ha empeorado.
Tras la desescalada, muchas siguen teletrabajando a pesar de ser el colectivo más perjudicado. Tienen un 20% más de fatiga mental y un 16% más de estrés que los hombres debido a su mayor dedicación a la familia, algo que no ha evitado que los varones se quejen un 10% más que ellas por tener que trabajar con los hijos en casa. La mujer lleva y sigue llevando en todo momento una doble jornada. Tiene la necesidad de dividir su tiempo, por un lado, en las exigencias de su trabajo y por otro lado, las demandas de la familia. Entonces, bueno, pues conlleva que hay un deterioro en la salud, que hay una fatiga no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Hay agotamiento, hay estrés. Las mujeres están siendo las grandes damnificadas de la pandemia. Cuando los rebrotes están elevando la curva de contagios, ellas siguen expuestas en mayor medida al virus. El sector femenino representa el 66% del personal sanitario. Lara, ¿cómo ha sido para ti compaginar tu vida profesional como sanitaria con tu vida personal y familiar a cargo de una niña de tan solo 1 añito y medio? Bueno, pues ha sido muy complicado, porque salir del trabajo, llegar a tu casa, hacer las tareas de casa, tienes que a su vez controlar la comida de tu bebé, que tengo un bebé de 1 año y medio. Tienes que controlar que esté la casa recogida, que estén las lavadoras puestas, que hayamos tendido, que bueno, pues todo lo que se hace en una casa, pues el trabajo se hace mucho más pesado. Más pesado que a día de hoy todavía una siente el cansancio acumulado en ese momento. También son mayoría en comercios de alimentación y en los ámbitos de limpieza o cuidado. Han estado en la primera línea de la batalla contra el virus, lo que pone de relieve que el género marca la diferencia en esta pandemia. Celia, trabajadora de un supermercado, también eres madre. ¿Cómo has vivido tú toda esta responsabilidad, toda esta presión durante toda la crisis sanitaria que hemos vivido? Para mí ha sido un cúmulo de sentimientos, emociones, de complicaciones a la hora de gestionar el trabajo con la casa, la niña, las tareas. Mis padres, que los tengo en el piso de abajo, son personas de riesgo. Fue una sobrecarga tremenda, sobre todo emocionalmente. Para mí emocionalmente fue muy duro. Las responsabilidades en el trabajo eran 2 veces o 3 veces de las que suelen ser. Y después llego a casa, la familia, la niña, la tarea del cole. El coronavirus también les impacta en el mercado laboral. La tasa de desempleo, los contratos a tiempo parcial y el trabajo en negro se ceban con las mujeres. Además, algunos de los sectores que tardarán más tiempo en recuperarse están fuertemente feminizados. Principalmente el sector económico que más afectado se está viendo es el sector servicios, un sector en donde la contratación de la mujer pues tiene una dimensión muy diferente a lo que es el resto de sectores. De ahí que esa paralización afecta de sobremanera a todo este tipo de personas. La mujer en este caso tendrá, ante las expectativas de relanzamiento de los diferentes sectores, en un primer momento serán el colectivo que más sufra, sobre todo porque los sectores donde están incorporados son los que más van a tardar en salir de esta circunstancia. La precariedad laboral, el mayor riesgo de contagio y la sobrecarga en los cuidados llegaron a las mujeres como un auténtico huracán desde que se declaró el confinamiento en nuestro país, ensanchando la brecha que ya les separaba con los hombres. Desde luego, si las instituciones y los distintos sectores de la sociedad no atienden a esta diferencia de asumir y de afrontar las crisis, estaremos incurriendo en potenciar o en fomentar lo que son las desigualdades y desde luego no estaremos cumpliendo con nuestras leyes, con la ley de paridad entre hombres y mujeres. Las mujeres son una de las víctimas colaterales y silenciosas de esta pandemia. La ONU ya pedía en marzo que se tuvieran en cuenta sus necesidades para evitar aumentar la brecha de género. A pesar de la advertencia, la realidad es muy distinta. Desde luego resulta demostrativo de la desigualdad el hecho de que las mujeres, fíjense, hayan sufrido durante la pandemia un 20% más de fatiga mental y un 16% más de estrés que los hombres por combinar su trabajo con los cuidados familiares. Y sin embargo, Lourdes, pero le voy a preguntar a todos porque este tema me interesa conocer la opinión de todos. Sin embargo, los hombres se han quejado, nos hemos quejado, me voy a incluir en el grupo, un 10% más.
Sí, los hombres siempre se quejan, 10%. Siempre nos quejamos más. Siempre. ¿Por qué? Porque es que Ahora dicen un 10 y un 20. por algún motivo todavía sigue habiendo machismo. O sea, está implícito en algunos hombres. Yo no soy machista, pero implícitamente tú entiendes y llegas a tu casa y tu mujer te va a hacer la comida. O sea, es una historia que está ahí, que está presente. ¿Sigue pasando? Sigue pasando, claro que sigue pasando. Evidentemente que sigue pasando. Hombre, en España se está amortiguando, pero claro, también tenemos una inmigración. ¿Pero entre los jóvenes también o solo entre...? En los jóvenes está como volviendo. ¿Por qué? Porque la inmigración está afectando. Porque muchos inmigrantes que vienen son de países donde el machismo todavía impera. Y entonces, de alguna manera, está afectando. Entonces, ¿qué pasa con la brecha esta de las mujeres? Prácticamente el 70% del sector sanitario y social lo hacen las mujeres, son las mujeres las que están ahí. Entonces, claro, de alguna manera están discriminadas porque han tenido más... Y además luego tienen el trabajo en casa. Además hay una cosa súper importante, que es la violencia de género. Las mujeres y las niñas sufren más violencia de género en momentos como este, porque hay más tensión en el hogar. Y como consecuencia de ello... se nota y se dice menos, se saca menos porque ahora la noticia es el virus, pero ha habido incrementos en violencia de género y se nota por esa tensión que hay en el hogar. Y luego hay otra cosa también que me parece interesante, que es que las mujeres somos las que damos a luz, los embarazos, los partos necesitan del sistema sanitario y han estado desatendidas porque ahora la prioridad ha sido el COVID. Es decir, de alguna manera, siempre la mujer es un sector vulnerable. ¿Estás de acuerdo con Lourdes? ¿Ha sido la mujer la gran perjudicada de esta pandemia? Totalmente de acuerdo con Lourdes, pero no solamente por la pandemia, sino de antes. O sea, yo creo que hay que seguir rompiendo lanzas a favor de la mujer. Realmente seguimos viviendo en una sociedad machista, aunque no se quiera reconocer, y yo suscribo todas tus palabras. Quiero decir que no voy a repetir porque estoy totalmente de acuerdo con ella. Hombre, no sé a qué hacía referencia a que los hombres nos hemos quejado más, pero me imagino ¿Eso es lo que dicen los estudios, los informes? Igual porque no había fútbol o algo así, pero vamos, no. Sí, bueno, cuando tiene todo el fútbol todo seguido. No, pero ahora, fuera de bromas, estoy totalmente de acuerdo. O sea, suscribo las palabras de Lourdes, las de Luis. Es un poco... Hacía el reportaje de mención a la ONU. La ONU ha publicado un informe este año que lo ha hecho una encuesta en 90 países del papel de la mujer en el hogar / laboral y dedican del orden de 2 a 3 horas diarias más que el hombre a labores domésticas y de cuidado de niños y mayores, ¿no? Que vienen a ser 39-40 horas semanales, que es una barbaridad. O sea, esa brecha hay que reducirla sí o sí. Paco, yo le preguntaba y pongo un ejemplo muy práctico que seguro que es una escena que todos los que estamos aquí y los que están en su casa viéndonos habrán vivido. Yo tengo una compañera de trabajo que la veía el otro día y le decía, Alicia, ¿cómo ha llevado la pandemia? Y me decía, mira Miguel, es que tengo un hijo de 14 años y tengo que hacer la tarea con él. Tengo un hijo de 8 y tengo que hacer los ejercicios con él. Tengo que hacer la comida porque antes los tenía en el comedor y aparte tengo que trabajar. Y la mujer la veía asfixiada. Sí, pero es que además hay otro problema adicional, que es el tecnológico. Porque claro, la mujer va, la ayuda con el niño, pero muchas mujeres pues no tienen los conocimientos, 1, y 2, no tienen los medios. Y yo trato de ayudar a hacer los deberes a mi hijo, pero resulta que no sé funcionar con la tarea no la puede hacer el padre. Sí, claro, por supuesto que la puede hacer el padre. Donde más ha atacado la pandemia en la desigualdad es a la mujer, lógicamente, por lo que ha dicho Miguel, ¿no? Y lo que ha dicho también Lourdes, estoy totalmente de acuerdo. Tareas en su trabajo precario, tarea con sus niños porque han cerrado los colegios, tarea en casa y encima violencia doméstica, si todo coincide en esa mujer pobrecita, porque además, sobre todo en los países en vía de desarrollo, pero también en los desarrollados, la disminución en el acceso a la anticoncepción, en el cuidado pre y postnatal, ¿no? Vale. Eso es muy importante. Estamos hablando de esa situación, pero Lourdes, antes tocabas otra parte que a mí me parece interesante. Las mujeres también están siendo las más afectadas en el mercado laboral, porque los sectores económicos más perjudicados precisamente por la crisis y a los que más les va a costar seguramente reponerse, están altamente feminizados. Estoy hablando del turismo, de la restauración, del comercio. Es decir, si a esa sobrecarga familiar le unimos más paro y precariedad, Claro, pero ¿es así? Sí, totalmente, pero es que además trabajos a tiempo parcial. Muchas mujeres cogen trabajos a tiempo parcial porque tienen que atender en su casa, porque tienen los niños, porque tienen un embarazo y tal. Entonces el trabajo a tiempo parcial se ve más afectado. Porque bueno, mira, para una mujer de 4 horas aquí, pues ya tengo a este que ya lo tengo 8 horas fuera. Y entonces se han visto muy afectadas, evidentemente, además todo tipo del sector sanitario, el sector social y el sector de camareras, de pisos, de camareras de hoteles. Entonces prácticamente son todas mujeres. Entonces
Pero se han visto mucho más el afectados. sector está feminizado, pero dirigido por hombres. Eso sí. Pero eso ya lo... Fíjate, en todas las organizaciones mundiales, sí. ¿Pero por qué? ONG, sociosanitarias, sí. Porque llegamos... los trabajos están feminizados, pero quien dirige es un hombre. En las universidades... Bueno, eso está cambiando ya. En la a nivel universidad europeo lo puedes ver ya. Está cambiando, Munez. Úrsula von Meyer, Comisión Europea, o Eurogrupo, Banco Central Europeo, todo otra hombre. mujer, y así podríamos seguir. O sea, está cambiando. Pero el motivo ¿cuál es? O sea, las mujeres vamos a la universidad lo mismo que los hombres, el 50% son hombres, y cuando llegas a un puesto de trabajo, que luego ese es otro problema del que ya hablamos, ¿no? de que no consigues un trabajo a tu altura, a tu nivel, pero bueno, llegas al puesto de trabajo y más o menos a nivel medio, cuando llegas a puestos directivos, o en el caso de la universidad, catedráticos, el porcentaje es muy bajo. ¿Por qué? Porque en medio las mujeres tenemos que ir a dar a luz, tenemos que... Bueno, hay gente que apuesta por la vida familiar y hay gente que... No es que apueste por la vida familiar, es que tienes que hacerlo. O sea, dar a luz no va a ir a dar al hombre. Entonces tienes tal, y entonces se paraliza y no llegas, y además se ve. Sí. Vamos a terminar aquí esta parte del debate. Nos vamos a ir a publicidad porque a la vuelta vamos a hablar de otro asunto. No terminan aquí los problemas que nos está trayendo el coronavirus. Nos vamos a ir, como digo, a un solo minuto de publicidad, pero en unos instantes vamos a analizar con nuestros expertos de la mesa la preocupación que existe también en el sector del comercio. El consumo se hunde en Canarias y ni siquiera las rebajas están ayudando a salir del pozo. Con la desescalada, los comercios comenzaron a abrir sus puertas esperanzados en poder salvar la situación después de meses sin ingresos. Sin embargo, el consumo, lejos de animarse, sigue retraído. Se trata de pequeños negocios que en su conjunto tienen un considerable peso en la economía y que además, Wendy, mueven un importante volumen de puestos de trabajo. Así es, vamos a verlos en este informe. Lo cierto es que los términos que acompañan a esta situación no son nada optimistas. Hablamos de caída en consumo y crisis comercial. Un 25% de los locales comerciales y pequeños negocios de Canarias temen su cierre definitivo debido a la caída del consumo. Las zonas turísticas, sin apenas llegada de los visitantes extranjeros, es donde está siendo más evidente la destrucción del tejido empresarial con la consecuente pérdida de empleo. Nos ha hecho muchísimo daño porque el sector del comercio ya venía sufriendo un retroceso en los últimos años con una competitividad muy alta con el comercio online. Ya veníamos arrastrando esas dificultades y ahora de esta manera en el sector, por ejemplo, comercio, zona turística, el no tener extranjeros que puedan estar realizando compras va ineludiblemente a llevar al cierre de muchísimas de las empresas. La COVID-19 ha provocado el peor dato registrado desde las ventas minoristas en 2 décadas. El pasado mes de abril se hundió un 32% respecto al mismo mes del año anterior, una caída nunca antes registrada en España. El sector de la alimentación fue el único que aguantó el golpe, manteniéndose prácticamente estable, sobre todo en las grandes cadenas de distribución, gracias al gran impulso que les proporcionó el comercio electrónico. Sin embargo, no todos han resistido igual. Entre los damnificados de esta pandemia hay pequeñas tiendas de barrio sin venta online y obligadas a seguir abonando esos alquileres de sus locales. Y con la nueva normalidad, ni siquiera las rebajas han animado el consumo. Los empresarios han cuantificado en al menos un 40% la caída de las ventas durante las 2 primeras semanas de rebajas en comparación con el año pasado. Parece claro que los canarios prefieren no tocar su bolsillo y ahorrar ante lo que pueda venir, entre otros motivos, por la incertidumbre del empleo. El motivo por los cuales los canarios hemos ahorrado más en la desescalada es que Canarias depende principal y fundamentalmente sobre todo del sector turístico, de restauración y también de automoción, los cuales se han visto, como sabemos, muy afectados en este periodo de crisis. Lo que supone esta bajada de consumo para la economía es que muchísimas empresas pueden tener que reducir su personal o seguir aprovechando lo que son los ERTE parciales.
Como hemos visto, el sector comercial tiene un gran peso en el conjunto de la economía, sobre todo en la generación de empleo. Por esa razón, estos negocios demandan que se pueda acoger a la extensión de los ERTE hasta el final de año para poder evitar que muchos echen el cierre. Nos quedamos precisamente con ese dato. Muchos prefieren ahorrar, no tocar el bolsillo, Miguel Ángel, porque hay muchísima incertidumbre de lo que pueda pasar todavía a escaso próximo mes. Claro, que esa incertidumbre la tenemos todos. ¿Tú invertirías en algo si no sabes si vas a mantener el puesto de trabajo o no? Con esta situación es muy complicado. Sí es cierto que, como decíamos, la incertidumbre invita a escatimar en gastos innecesarios. Gracias, Wendy, por darnos esa cifra. Munez, el consumo se está retrayendo en Canarias. Las rebajas no lo están impulsando lo que sería necesario, y al hundimiento del gasto de turistas se une ese ahorro que decía nuestra compañera Wendy, ese ahorro obligado de canarios que temen por su empleo. Son horas difíciles para el sector comercial. Totalmente, yo creo que junto con el turismo es el más damnificado, no queda otra. Al final, comentábamos en el descanso que el COVID ha producido un cambio en los hábitos de consumo y eso es innegable. Es decir, hoy salía un dato que es histórico, que marca un hito, que es que ya los pagos por tarjetas de crédito, vía tarjetas de crédito, superan a los pagos en efectivo. Eso es un hito a nivel de pagos, obviamente propiciado por el COVID, por el tema del contagio en el manejo de billetes y efectivo. Y a ese se le pueden unir muchos más cambios, ¿no? Todo el mundo está pidiendo comida online, el comercio electrónico se ha disparado, crecimientos de doble dígito. Es un tema que viene para quedarse, en mi opinión, con lo cual, por supuesto, hay que mantener los ERTE hasta final de año, pero me temo que muchos de esos cambios del hábito de consumo no queda otra que asimilar que vienen para quedarse. Lourdes, otro dato de los que conocíamos es que los empresarios de la pequeña y mediana empresa vaticinan que una cuarta parte de los comercios van a acabar echando el cierre. ¿Cómo de duro va a ser ese golpe para la economía de las islas? Lo digo en términos de empleo. Claro, date cuenta que prácticamente el 90% de las empresas en Canarias son pequeñas y medianas empresas, son pymes. Entonces, claro, el problema está en la especialización que decíamos antes. Bueno, pues tenemos una falta de demanda, o sea, esa demanda que estaba antes ya no está, o sea, ese grupo de consumidores. Y también las economías domésticas están ahorrando porque no saben qué va a pasar en el futuro y además muchas han perdido el empleo, han perdido tal y no hay poder adquisitivo. Es el momento ahora de rentabilizar ese dinero que viene de Europa o ese dinero que viene de la bolsa común de España, ¿no? De la Unión Europea y el que viene de España, ¿no? Que viene dedicado precisamente para reactivar el empleo. Pero ¿cómo vas a reactivar el empleo si no hay demanda? Es decir, tenemos la oferta y la demanda, sí, tenemos las empresas preparadas esperando, pero no hay demanda. Entonces, de alguna manera tenemos que buscarlo hasta que no volvamos hasta que el turismo no se reactive. Entonces, la alternativa es decir, buscar, rentabilizar ese dinero de alguna manera, buscando alternativas. Lo que hablábamos de la economía verde, la economía azul, la economía naranja. Esta semana se lograba, Lourdes ha hecho referencia a un acuerdo sin precedentes en la Unión Europea con la aprobación de un fondo de reconstrucción. Munez, ¿cree que Canarias, dada nuestra condición de región ultraperiférica, que en Canarias podemos respirar tranquilos con la llegada de esos fondos comunitarios? Le pregunto a los dos. Respirar tranquilo, no. Es decir, hay que rentabilizar ese dinero. Cuidado, porque esa ha sido una de las buenas noticias de esta semana. Ya tenemos vacuna y ya tenemos el dinero en la Unión Europea. Cuidado, porque ese dinero entra y sale. Si no reactivamos la economía y si no, buscamos productividad ese dinero. Tenemos que rentabilizarlo buscando alternativas. Sí, yo creo que al final está todo hilado, ¿no? Es decir, yo creo que a España y a Europa se le está dando una gran oportunidad, la oportunidad de oro, el plan Marshall, para reinventar la economía, ¿no? Porque al final, en Canarias, por ejemplo, tenemos el mal endémico del paro, pero viene claramente correlacionado con la dependencia que tenemos de determinados sectores, ¿no? Claramente el turístico. Hemos pasado por las crisis con la guerra del Golfo a principios de los 90, una gran crisis turística, pero tampoco se ve que pasan los años y no hemos aprendido, ¿no? Sigue siendo la dependencia del turismo de sol y playa, hay que diversificar todo el tejido industrial, hay que, digamos, hacernos menos vulnerables a estos shocks que vendrán más. No quiero decir pandémicos, pero de otra índole, y vendrán más y otra vez nos va a volver a coger, ¿no? Con lo cual,
¿Celebrar fondos europeos? Yo no celebraría nada. No es un cheque en blanco, cuidado. Hay que reinvertir, como decía Lourdes. Hay que establecer una serie de planes. De proyectos, pero basados en 2 ejes, que son transición energética, hacia energías renovables, obviamente, y limpias, y sostenibilidad, y luego la digitalización, que eso es irreversible, ¿no? Lourdes quería hablar, Luis quería hablar también. Sí, yo quería, porque es que volvemos al tema de hace un mes y medio, y me encanta que estén aquí estos 2 economistas, y antes lo hablábamos, es decir, y tú lo has dicho muy bien, es decir, hemos basado en Canarias desde hace siglos que el modelo económico tenía que ser un monocultivo. Hubo una época en que era la caña de azúcar, el vino y tal, y ahora desde hace 40 años, 50 años, el monocultivo es el turismo. Y ya economistas de prestigio en los años 70, ya lo dijimos aquí, lo voy a repetir, y me gustaría conocer la opinión de ustedes dos, dijeron que si Canarias continúa pivotando sobre un único modelo turístico, cuando este modelo hiciese crack, si es que lo hacía en algún momento, y lo ha hecho, no por cuestiones económicas, sino por un virus, resulta que la economía canaria, ya lo hemos dicho, ¿ustedes creen que tenemos que seguir pivotando sobre el turismo o podríamos abrir a otras? Eso, con brevedad, sí les pido eso porque... Sí, lo que decían los economistas en los años 70 es que teníamos que ir al monocultivo porque no podíamos ser una industria aquí, porque no teníamos materia prima. Pero las cosas han cambiado y además se demuestra que nosotros en su momento exportamos tecnología. Las desaladoras, o sea, la tecnología de las desaladoras nosotros las exportamos. Pero en mitad de una crisis es el momento de cambiar es ahora. Pregunto, porque sí, es el momento de cambiar. Tenemos una oportunidad, y tenemos respaldo. Paco dice que sí. Tenemos respaldo económico europeo y español y es nuestra oportunidad ahora. Y tenemos la necesidad dan estas oportunidades de cambio. Sacarle productividad a ese dinero. Una pregunta importante también. El gobierno de España y el de Canarias están impulsando planes de reconstrucción, pero parece inevitable un considerable aumento de la deuda pública. Una deuda pública que habrá que pagar de alguna manera, con una subida de impuestos. No, la subida de impuestos, el otro día hablamos que no tiene por qué ser. A lo mejor los impuestos indirectos, lo que es el IGI, el IVA, pues a lo mejor porque tenemos en media más bajo que el resto de Europa, podría ser, pero hombre, los impuestos directos que van a la renta y a la reconstrucción económica. Me estoy refiriendo al plan de reconstrucción económica. Sí, pero yo creo que no va a ir ahí. O sea, el plan de reconstrucción tiene que ser con este dinero que ahora tenemos de España y de Europa, reactivar la economía de alguna manera, diversificar. No había impuestos, no había subida de impuestos. No había impuestos hasta que volvamos a reactivarnos. Entonces sí, pero si no, es que no yo hay. creo que, como se suele decir, se lo tienen que hacer mirar, porque por decir un tema que a lo mejor es un poquito picante, pero o sea, en España el dimensionamiento del sector público es inadecuado. ¿El qué, perdón? El dimensionamiento del sector público, o sea, el número de empleados públicos, el tamaño de los aparatos públicos, las duplicidades, el número de políticos en general. O sea, al final, si nos comparamos con la media europea o con países como Alemania, yo creo que deberían optimizar esa estructura y, por tanto, ahorrar ese coste. Un estudio serio sobre eso. Estoy totalmente de acuerdo en eso que dices, que ese dimensionamiento del sector público no puede ser y no puede seguir, porque es insostenible. Y eso es lo que tenemos también que reconducir. A mí me parece lo que has dicho importantísimo y nadie es capaz de ponerlo encima de la mesa. Voy con otro tema. Estamos ya en la recta final del programa. En apenas 3 meses se han presentado el 75% de todas las reclamaciones que se interponen a lo largo de un año contra las compañías aéreas. Las denuncias a las aerolíneas encabezan las reclamaciones por delante incluso, fíjense, de un histórico de las compañías de telefonía. Pero, ¿qué derechos tenemos o qué podemos hacer si no podemos viajar a causa de un rebrote? Nuestro compañero Pablo Chueca está con Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores de Tenerife. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Pues como bien dices, vamos a abordar todas estas cuestiones y para ello está con nosotros Raúl Alonso, que es el secretario general de la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches. Buenas noches. Según la normativa europea, los viajeros tienen derecho a que se les reembolse el dinero de sus billetes en un plazo de 7 días, pero sin embargo muchos usuarios que se le cancelaron sus vuelos en el confinamiento a día de hoy no han recibido su dinero. ¿Qué se debe hacer en estas situaciones, Raúl? Lo que es conveniente, desde luego, es presentar la reclamación. Es verdad que el plazo de 7 días, por las circunstancias de tal cantidad de reclamaciones, es materialmente imposible que se cumpla, pero es verdad que no debe dilatarse excesivamente más y, por lo tanto, presentar la reclamación correspondiente.
Hay muchas aerolíneas que siguen primando el bono o el cambio de fechas frente al reembolso. Aunque si los viajes son cancelados, las compañías están obligadas a devolver ese dinero, ¿no es así? Claro, pueden hacer una oferta, pero siempre será el consumidor el que aceptará o no esa oferta. El derecho que tiene el consumidor, no se le puede obviar, es el de devolución. Otra cosa es que me haga una oferta que a mí me interese y la coja, pero siempre con conocimiento de ese derecho. Lo que no se puede hacer es remitir exclusivamente al bono sin indicar ese derecho para que el consumidor elija. En el caso de que tengamos algún viaje programado para una de esas zonas donde se han dado rebrotes, como pueden ser Aragón o Cataluña, ¿podríamos solicitar un reembolso o un cambio de fechas de manera gratuita? Pues en principio no, salvo que sea un viaje combinado. En un viaje combinado en el que no solo se contrata el vuelo, sí hay en la norma precisamente específica de los reales decretos a raíz del COVID, habla de las posibilidades de zonas de riesgo y ahí sí permite una cierta flexibilidad. Pero si es la contratación de un vuelo, salvo que en ese destino se cerrara el aeropuerto. Si se cerrara el aeropuerto y no se pudiera volar, por supuesto sí, porque sería una cancelación de vuelo. Pero si es porque el consumidor tiene miedo, no quiere, etcétera, no habría motivo de devolución. ¿Es legal que las agencias de viajes, sobre todo las pequeñas, se estén negando a devolver ese dinero alegando que a ellos tampoco se los devuelven? No, en absoluto. El consumidor tiene derecho, si lo ha hecho a través de agencia, a hacer la reclamación a través de la agencia también, y es la agencia la que debe responder y reclamar posteriormente a la compañía aérea. Vale, para terminar, un caso hipotético, nos vuelven a confinar en la zona en la que vivimos y tenemos un viaje ya organizado o programado. ¿Perderíamos ese billete, Raúl? Va a depender de que los vuelos se cancelen o no. Con el estado de alarma se cancelaron los vuelos y por lo tanto hay una obligación de las compañías de cancelación y de devolución. Si a mí, por ejemplo, me confinan mi comunidad de propietarios, pero el aeropuerto sigue abierto y sigue absolutamente son posibles esos vuelos, no habría motivo tampoco de cancelación, salvo que tenga un seguro que me cubra esa incidencia. Raúl Alonso, muchísimas gracias por analizar con nosotros este escenario. Ya lo has escuchado, Miguel Ángel, y ahora es momento de devolverles el testigo para que sigan debatiendo nuestra mesa de debate. Buenas noches. Muchísimas gracias, Pablo, por todos esos datos, porque ha respondido Raúl Alonso a un montón de preguntas. El ministro de Transportes, por cierto, José Luis Ábalos, ha vinculado las ayudas que prepara el gobierno para las compañías a que éstas cumplan la ley. ¿Creen que de esta manera, Munez, se conseguirá la devolución del precio de esos billetes? Yo pienso que sí. O sea, al final, las compañías aéreas son las principal golpeadas junto con las hoteleras en lo que es el impacto del COVID. De hecho, como saben, muchas compañías de bandera están en bancarrota, en Latinoamérica, en Europa también hay alguna que otra, y otras han sido rescatadas, ¿no? Como emblemáticas como Lufthansa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de tener paciencia a nivel del consumidor y esperar que la normativa se cumpla. Claro, en un escenario prácticamente en bancarrota, muchas empresas, muchas aerolíneas, evidentemente va a costar que devuelva el dinero, pero la ley está de parte del consumidor y tendrán que hacerlo. Tenemos grandes problemas de conectividad con Canarias, pero además de las tarifas y viendo las actuaciones de las compañías, esto dificulta aún más que los turistas compren un billete para venir a Canarias. Yo creo que efectivamente las compañías tienen que cumplir la ley, pero a las compañías hay que ayudarles y sobre todo país que necesite del turista, y Canarias, estamos diciendo aquí que necesita del turismo, si no hay aviones, no hay turistas. Y eso está clarísimo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ayudar a esas compañías. En todos los países yo creo que hay que hacer lo mismo porque desde luego el avión tiene que estar en el aire, si no, no podemos sacar el turismo adelante, ¿no? Se está hablando de imponer la prueba, una prueba del COVID, hacerlo obligatorio para que... Hacerlo obligatorio en origen. En origen, para que las compañías puedan volar sin ningún problema, sobre todo... Eso es lo que ha pedido el gobierno de Canarias, lo que está pidiendo el gobierno de Canarias desde hace meses. Sí, de momento parece que eso no. ¿Creen ustedes que eso va a prosperar? ¿Sería importante, Luis? Ojalá, claro. Yo creo que sería muy interesante porque te da la seguridad de que el que llega... lo que pasa es que eso tiene sus pros y sus contras. Quiere decir que alguien puede un día antes tener una PCR negativa y 2 días después... Claro, ahí has puesto lo que realmente es el problema. Vamos a ver, estamos pidiendo en origen y tiene que ser en origen porque si no, no llegan turistas. Yo eso no lo veo claro. Fíjate Mallorca. Vamos terminando porque nos queda un minuto. O sea que... Mallorca ha cogido el plan de contingencia del Ministerio de Sanidad y lo ha aplicado.
Y yo creo que esos planes de contingencia se pueden hacer. En Canarias se puede hacer. Ahora, a mí me tienen que realmente explicar cómo lo van a hacer en origen y cómo lo van a hacer en destino, si no lo quieren hacer o si lo quieren hacer en destino. Vamos a ver si finalmente se consigue esa pretensión. Todos nos quedaríamos más tranquilos, desde luego, si sabes que alguien que viene o se baja del avión, como acaba de decir Luis Ortigosa. Hombre, y sería un impulso para las aerolíneas, evidentemente. Lourdes Trujillo, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un auténtico placer haberla tenido esta noche en esta mesa. Un placer ha sido. Francisco Artiles, Paco Artiles, médico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Luis Ortigosa, director, te iba a decir, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Munez Melguani, economista, también director general de Cross Capital. Un placer haberte tenido aquí. Gracias a ustedes, sobre todo, por haber estado al otro lado de la pantalla una semana más. Les esperamos de nuevo el jueves que viene. Vamos a tener nuestro último fuera de plano de la temporada. Les hemos preparado un montón de sorpresas para ese programa. Evidentemente, vamos a seguir hablando del COVID-19 y de todos los asuntos que sean actualidad. Muchísimas gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz descanso.